amigos, soy Joan Gutiérrez y hoy vamos a hablar sobre plantas carnívoras. Estas plantas vienen cogiendo mucha fuerza, son plantas hermosísimas, variadas en forma, tamaños, en modo de captura, tienen maneras de propagación diferentes, entonces vamos a hablar de cosas muy generales. En próximos videos estaremos hablando de géneros, empezaremos a hacer como una sección de géneros y empezaremos a hablar de cada género, de las especies que pertenecen pues, a dichos géneros, cuáles son las más comerciales, cuáles son las más difíciles de conseguir, a la vez cuáles son las de más requerimiento, porque a pesar de ser carnívoras, de hecho de ser carnívoras, tiene un manejo poco convencional, pero sí que encontramos plantas dentro del género que tienen comportamientos completamente diferentes y por ende pues la manera de cuidar es completamente diferente. Bueno, las carnívoras por lo general de forma silvestre crecen en sustratos muy pobres en material orgánico, sobre todo en nitrógeno, crecen en humedales, crecen en zonas donde los suelos son más bien encharcados. Por eso a las carnívoras nosotros por lo general le manejamos el método es por bandeja, por irrigación, es decir, que la planta absorbe agua y he visto que eso varía según la persona que cultive. Obviamente pues voy a hablar de mi experiencia, de la manera en la que yo cuido mis plantas y obviamente pues no es la verdad absoluta y existirán pues otros métodos y lo importante es uno aprender y mirar cuál se ajusta a tu método porque eh, las condiciones ambientales pueden ser muy diferentes donde todos estén, entonces uno tiene que aprender a manejar eso, a tener esos parámetros básicos esenciales a la hora de manejar pues, las plantas, pero obviamente adaptarlas a las condiciones a las que las podemos tener y las vamos a someter. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago con las plantas? Las plantas todo el tiempo las mantengo sumergidas en agua y yo las dejo descansar aproximadamente 2 días sin agua. Sumergidas no es que estén encharcadas, que por supuesto pues les voy a mostrar ahorita más adelante cómo lo hago, pero sí que tenga bastante agua para mantenerse bastante pues húmeda. Eh, las plantas en los lugares donde crecían, al no tener pues un suelo rico en material orgánico, empezaron a desarrollar ese método para atraer insectos y pequeños animales y de ellos empezar a obtener los nutrientes que del suelo no podían tener. Entonces, importante, las carnívoras tienen un sustrato especial para ellas. Muchas veces las personas adquieren plantas carnívoras y lo que hacen es que cuando están grandes empiezan a utilizar tierras diferentes o sustratos diferentes al que deberían tener para poder, digámoslo así, darle mejor bienestar a la planta, pero pues cometen un error grandísimo porque terminan matando la planta. La planta no está en la capacidad de absorber esos nutrientes del suelo y pues muchas veces la tierra la que manejamos pues no es tan suelta y ellos necesitan sustrato muy suelto para poder la raíz estar libre y no sentirse asfixiada. Entonces lo primero a tener en cuenta en el momento de tener las plantas carnívoras es el sustrato. Por lo general el sustrato viene de un musgo que se llama turba rubia, que es la descomposición de dicho musgo, del musgo sphagnum, y uno normalmente lo mezcla con otro tipo de cosas. Más adelante les estaré enseñando cómo hacer sustrato para carnívoras o cómo hacer la mezcla proporcional según el género. Y uno utiliza vermiculita, utiliza piedrita para que sea mucho más tenga la posibilidad de drenar mucho más el sustrato y las carnívoras pues se sientan mucho más cómodas. Entonces tener en cuenta el sustrato. Lo segundo, la luz. La luz puede ser muy variable, la luz según el género. Hay especies que necesitan luz directa, hay especies que, o sol directo, perdón, hay especies que de pronto no necesitan el sol directo, pero sí necesitan buena calidad de luz, que son cosas que hay que aprender a diferenciar, porque el hecho de que una planta no necesite luz directo o sol directo no quiere decir que no necesite buena luz. Por eso nosotros tenemos que, antes de adquirir cualquier tipo de planta, la recomendación es uno leer su ficha técnica y mirar si yo tengo cómo proporcionar esas condiciones o adaptar al lugar plantas que se puedan, digamos así, acomodar fácil, se puedan adaptar fácil y se pueda generar las condiciones ideales para su desarrollo. Entonces, hay géneros que necesitan luz directo y necesitan una exposición prolongada a la luz, a ese sol directo, para
poder pues, realizar sus procesos vitales. Y hay otras que no necesitan el sol directo, pero sí necesitan buena hora luz. Entonces, a la hora de tener esto presente, en el momento de adquirir una carnívora, es mirar la ubicación y mirar qué tanta luz le puedo generar a la planta y ahí mirar qué tipo de planta seleccionar, porque uno encuentra mucho problema con esto. Muchas veces la gente quiere adquirir una planta y no tienen en cuenta esos parámetros y la planta termina muriendo. La gente termina metiéndole en la cabeza que es un mundo muy difícil, que son plantas muy poco adaptables, que son plantas que no son para cualquiera, y aunque pueden tener la razón, son plantas que se salen del manejo convencional y que hay que aprender a cuidarlas de una manera diferente. Son plantas que se pueden adaptar fácilmente, por eso nosotros tenemos que tratar de leer su ficha y adaptar la planta al lugar al que la vamos a llevar. Entonces escoger la planta ideal a esas condiciones. Otra cosa a tener en cuenta que hablaba previamente era lo del agua, como les decía, la manera en la que se proporciona la humedad, tratar de no aplicarlo a la parte de arriba. Hay plantas como esta, por ejemplo, que ahorita hablaremos un poquito de este género, ahorita se las mostraré mucho más cerquita, que son las dróseras, el género drósera, que producen una gotica que se llama mucílago, y con esa gotica las plantas hacen la digestión de los insectos. Entonces estarla regando por la parte de arriba pues no le va a traer ningún beneficio, por el contrario le puede ocasionar bastante daño a sus trampas. A excepción, por ejemplo, de estas plantas, que estas plantas sí, no es el rico es diferente, que pertenecen al género nepente. Estas no se mantienen sumergidas en una bandeja, sino que uno constantemente le está regando por la parte de arriba con un atomizador y cada 2 o 3 días, dependiendo de las condiciones ambientales del lugar, es decir, la humedad relativa, qué tanta la temperatura, qué tan elevada es, qué tan baja es, vamos a empezar a regarle por la parte de abajo, aquí, con agua directamente, género nepente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tratar de no utilizar agua del grifo, porque esta agua pues contiene cloro, contiene pues algunos productos que utilizan para que el agua sea potable, pero esto puede ser dañina para nuestras plantas. Tratar de dejar el agua reposar unos 3 4 días o comprar agua en bolsa. Si tienen la posibilidad de sacar agua de un arroyo limpio, excelente. O agua lluvia, sería pues el agua como ideal para que las plantas no van a sufrir de pronto un daño al utilizar un agua de la canilla, que puede producir quemazón en la hoja, y me ha tocado ver plantas que terminan muriendo por esto. Otra cosa a tener en cuenta, bueno, pues el hecho de que sean plantas carnívoras, insectívoras, pues no están exentas al ataque de muchas plagas. Hay demasiadas plagas que afectan bastante a las plantas, terminan pues haciéndole un daño bastante grave, y hay muchas maneras de solucionarlo, pero también nos tendríamos que enfocar más en la parte orgánica, la parte natural. El manejo convencional también puede llegar a ser muy dañino para ellas. Entonces, mucha gente en el momento de que le aparece una plaga, lo que hace es que va a un vivero o a algún lugar y pide alguna recomendación de algún producto que pueda utilizar para el manejo de esa plaga, y lo que hace es que termina afectando la salud de la planta. Entonces es importante también leer muy bien de la planta y mirar qué tipo de ingredientes activos puede utilizar, porque hay unos que le pueden producir mucha quemazón en la planta. Bueno, entonces son como cosas generales, plantas que se encuentran en todas partes del mundo. Obviamente hay géneros que son específicos de regiones, como por ejemplo la diabanaria de Estados Unidos. Y bueno, la gente empieza a cultivar, empieza pues a ver que es una planta bastante llamativa, y se genera pues la curiosidad a nivel mundial, y pues es una planta que le está dando la vuelta al mundo, una planta que se cultiva en muchas partes. A raíz de especies naturales empezaron a salir un montón de cultivares, de especies, entre cruces y un montón de cosas, para pues enriquecer mucho más el mundo y el mercado de las matas carnívoras. Ahora que tocamos el tema de la propagación, vamos a hablar de algo muy general. No quiere decir que todas, es decir, cada género tiene una manera particular en reproducción, y voy a tocarlas por encima, pero luego vamos a profundizar en cada una. Las carnívoras se pueden propagar de diferentes maneras. Ojo, las carnívoras, no estoy hablando de géneros puntuales, pero tener en cuenta
que en todos los casos son diferentes. Por ejemplo, las dróseras, que son estas, se multiplican por semilla, por esqueje, por hijuelitos, ¿cierto? Este pues, es otro tipo de drósera diferente a este que se me coló ahí. Produce pues estas ramas florales, como pueden ver, y lo que hacen es que se autopolinizan. Entonces las semillas se autopolinizan y cuando están en el punto de maduración uno las cosecha y son plantas que probablemente son semillas que son viables porque pues, son semillas fértiles. Pero casos como estos, por ejemplo, sí necesita una polinización cruzada. En el caso de las sarracenías, en el caso de las nepentes, de las pingüícolas y en el caso de la más popular, diría yo, en cuanto al mundo de las carnívoras, que son las dionadeas. Estas necesitan polinización cruzada. Luego vamos a hablar a profundidad sobre esto, sobre cómo es este proceso, cuáles son los requerimientos para llevar una polinización adecuada y cómo hacerlo de manera que no termine afectando la salud de la planta. Son plantas realmente delicadas para la persona que no la maneje correctamente, pero una vez uno coge experiencia se vuelven plantas corrientes, es decir, no en cuanto a lo exótico y lo bello, sino en cuanto al manejo. Se vuelve algo muy sencillo y algo muy fácil y muy práctico a la hora de manejar. Entonces vamos a mostrar un poquito sobre las que tengo aquí, las plantas, las 5 ejemplares que escogí, pues afortunadamente tengo muchas más, pero pues hoy les quiero mostrar estas para que se hagan más o menos una idea, un poquito sobre géneros. Obviamente no me faltan muchísimos géneros, pero diría que son como de los géneros más populares que hay. Entonces les voy a mostrar en este momento cuáles son las especies. Bueno amigos, aquí pues les voy a enseñar un poquito por encima, más o menos los géneros que manejo. Perdona pues la luz, de pronto no deja detallar bien el color. Esta es una planta pues que tiene hojitas un poquito moraditas, no puedo, bueno, no se aprecia muy bien, pero también pues estoy pendiente de realizar una podita. Es importante realizarla porque estas hojas que se encuentran ya secas seguirán extrayendo nutrientes de la planta, evitando que esos nutrientes se puedan distribuir de manera más práctica a hojas, por ejemplo, como estas que están en desarrollo. Eh, una cosa que me salté y es demasiado importante, tratar de no utilizar fertilizantes convencionales. Conozco muchos métodos de muchos cultivadores que las fertilizan, pero pues es algo que a mí en lo personal no me gusta. Yo prefiero que ellas realicen la fotosíntesis, que es el proceso por el cual pues ellas realizan su propio alimento, como todos sabemos, y prefiero que ellas cacen insectos. Más bien utilizo muchos métodos para atraer los insectos y pues que ellas puedan estar cazando de ellos sin necesidad de utilizar otro tipo de fertilizantes. Entonces, este por ejemplo pertenece al género Drosera. Como pueden apreciar, tienen una cantidad de gotica en la partecita final de la hoja, en realidad en la parte de la mitad de la hoja hacia adelante, y eso se llama mucílago. Es una planta muy bella. Esta por ejemplo es una Drosera venusta, hay pues varios ejemplares. Esto sería una planta solita. Esto pues es otra especie de Drosera que se me coló aquí, una Drosera vinata. Tengo que tratar pues de separarla. Esta es una Drosera, una pingüícola, género pingüícola, con floración. Después hablaremos de la floración porque hay unas plantas que les afecta bastante la floración y pues solamente se deja florecer en caso de propagación y que cumplas con los requerimientos. Esta es la floración. Esta por ejemplo no hay ningún problema si uno la deja florecer. Una flor muy bonita. Una Gypsicola pormoranensis es esta. Aquí tenemos la más, digámoslo así, tradicional, la más convencional, que viene siendo la Deonadea muscipula, la famosa Venus atrapamosca. La luz no favorece mucho, se ve muy verde, no debería estar así tan verde. De hecho, pues sí le hace falta mucha más luz, pero no es tan verde, no pude cuadrar pues bien la luz. Es una planta pues muy pequeña, todavía está pequeña, pero pues está bien, está saludable. Es una planta
bastante bonita, bastante exótica, y de hecho la gente cuando piensa en una planta carnívora pues siempre se imagina algo así. Es una planta que no se debe estar jugando con su trampa. Cada trampita pues tiene una vida útil y pues no es bueno estar jugando con ellas. La gente pues suele jugar a metrusirle el dedito y pues eso puede ser muy dañino para la planta. Tenemos otro género, esta es la Sarracenia purpurea. Es un ejemplar muy grande, un ejemplar adulto que tiene un tamaño bastante considerable. Muchos dirán que tiene un color demasiado verde intenso y pues para ser una Sarracenia purpurea es verdad, es cierto. En el lugar donde las tengo pues digamos que hace falta un poquito de luz, no tengo pues cómo proporcionarles la cantidad de luz necesaria y por eso puede ser que la planta pues no tenga ese color tan llamativo, porque normalmente son así de este color moradito todas las hojas, pero pues la planta está en perfecto estado, o sea, es una planta pues que está muy saludable y sigue produciendo trampas nuevas y pues pueden ver es una planta demasiado hermosa, demasiado linda. Después les mostraré otras especies del género, género Sarracenia. Bueno, y por último, pues tenemos aquí este género que es bastante especial. Es un género que me gusta demasiado. Diría que mis favoritos junto a las dróseras. Y son las nepente. Plantas hermosísimas que producen estas trampitas colgantes espectaculares que son pues variadas. También existen jarros para insectos rastreros y jarros para insectos aéreos. Tiene un color muy linda, en este caso es una Rebecca Soper. Cuando hablemos de nepente les mostraré otras especies. Un jarro que tira como a negro, cuando empieza a salir es como un café oscuro y luego se va tornando a negro. Es una planta espectacular, una planta que viene creciendo en un hijito. El hijito ya viene dando también trampitas nuevas. Una planta demasiado bonita, una planta que le encanta estar colgadita y que le encanta mantener muy buena humedad en el ambiente. Entonces estas son básicamente los géneros que manejo. Luego le hablaré de cada género y pues les estaré mostrando otras especies que tengo pues dentro del género. Y nada amigos, solo quería dar las gracias y cualquier duda me pueden escribir que con mucho gusto estaré resolviendo sus preguntas. También estaré recibiendo pues sugerencias porque hay cosas que a lo mejor se me saltaron, se me pasaron. Podríamos analizar en otro video y pues todos los días estoy intentando aprender en este maravilloso mundo. Entonces nada, quería pues agradecerles por la atención y bueno, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.